Jóvenes estudiantes, el día de hoy vamos a seguir con este estudio acerca de lo que son los temas de la geometría y vamos a identificar y analizar el tema de triángulos congruentes. Vamos a entrar de lleno conociendo qué es la congruencia. En matemática el término congruencia se emplea como sinónimo de igualdad, es decir que vamos a identificar figuras que son exactamente iguales, aunque las posiciones no sean la misma, o sea que pueden estar en posiciones diferentes, pero el símbolo de la congruencia va a ser siempre el mismo, el que va a identificar que haya una igualdad entre dos o más figuras. Y se dice que dos figuras geométricas son congruentes cuando tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Veamos en esta imagen que tenemos dos triángulos. Los triángulos están en posiciones diferentes. Primero tenemos el triángulo ABC y el triángulo RPQ. Estos triángulos, veamos que tienen lados iguales. Este que tiene las tres marquitas acá es igual a este otro lado. Digamos, el lado AB es igual al lado PQ. Y así podríamos visualizar los otros lados y comparar que efectivamente hay congruencia entre los dos. ¿Por qué? Porque hay una semejanza. Prácticamente son del mismo tamaño, solo que las posiciones varían. A eso es a lo que se le llama congruencia en lo que es la geometría. Vamos a ver ahora qué son los triángulos congruentes. Dos triángulos son congruentes si sus lados y sus ángulos son iguales, aunque se encuentran en posiciones distintas. Entonces, esta es, digamos, la ley que nos va a marcar cómo dos triángulos son congruentes, si los lados y los ángulos son iguales y se encuentran en posición distinta. Vamos a ver ahora. Estos triángulos que tenemos acá son exactamente iguales. Lo único es que varían en cuanto a su posición. Eso determina entonces que los lados y los ángulos son iguales y la posición es totalmente distinta. Entonces, a esto es a lo que se le llama triángulos congruentes. Entonces, no es lo mismo decir triángulos congruentes que triángulos semejantes. Semejantes serían aquellos que tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. O sea que hay una gran diferencia entre semejantes y congruentes. Congruentes son exactamente iguales y semejantes son que se parecen porque no tienen el mismo tamaño. Pero eso lo vamos a visualizar en otro video. Vamos a conocer que dentro de esta teoría existen algunos criterios de congruencia de los triángulos. Vamos a conocer 4 casos. El caso número 1 se llama LLL. ¿Qué significa esto? Significa lado, lado, lado. Y aquí este primer caso o este primer criterio nos dice que dos triángulos son congruentes cuando tienen respectivamente congruentes sus tres lados. Entonces, si visualizamos acá en estos triángulos, bueno, para empezar, simbólicamente se representa el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Este símbolo se lee es congruente con. Y aquí vemos que, por ejemplo, empezando desde la parte de la base, el lado PQ es semejante con el lado AC. Y luego el lado PQ es semejante con el lado AB. Y el lado QR es semejante con BC. Entonces, estos lados, cada uno de los lados son congruentes porque son exactamente iguales. Y eso hace que entre el triángulo ABC y el PQR entonces sean congruentes porque cada uno de sus lados son exactamente iguales y de esa manera entonces se determina que sus medidas, su posición son iguales. Por lo tanto, este es el primer caso. Vamos ahora a conocer el segundo caso en los criterios de congruencia. El segundo caso se llama LAL o LAL. ¿Qué significa esto? Significa lado, ángulo, lado. Y este segundo criterio nos dice que dos triángulos son congruentes cuando tienen congruentes dos lados
y el ángulo comprendido entre ellos. Vamos a ver ahora, en este caso, ¿cuáles son los lados congruentes? En este triángulo que tenemos en la parte inferior sería el lado PQ con el lado QR, son congruentes con AB, o sea, con el lado AB y con el lado BC. Y el ángulo que está entre esos lados es el ángulo alfa. Entonces, este ángulo es congruente también con el triángulo PQR. Entonces, ese es el segundo criterio que tenemos en cuanto a la congruencia de los triángulos. Vamos a conocer ahora lo que es el tercer criterio, que es el caso ALA. Significa ángulo, lado, ángulo. Y acá, en este tercer criterio, nos dice que dos triángulos son congruentes cuando tienen congruentes dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los casos, la letra que aparece en medio es la que está, digamos, comprendido entre los dos que están en los extremos. En este caso particular de ángulo, lado, ángulo, entonces significa que el lado está comprendido entre dos ángulos. Veamos acá en las figuras. Acá nos dice el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. ¿Por qué? Porque vemos acá. ¿Cuál es el lado que está congruente entre los ángulos? Bueno, el lado congruente es en el triángulo inferior, el lado PR. Es congruente con el lado AC. ¿Por qué? Porque entre estos dos vértices están identificados tanto el ángulo alfa como el ángulo beta. Y eso aparece tanto en el triángulo ABC como en el triángulo PQR. Entonces, estos ángulos están, digamos, a los extremos del lado, o sí, en los extremos o al final o al principio de los lados, y entre ellos entonces aparece este lado entre los ángulos alfa y beta. Ahora vamos a identificar el cuarto postulado o el cuarto criterio, que es el criterio LLA, o sea, lado, lado, ángulo. Esto es lo que significa este criterio. Y acá nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos. Entonces, vamos a identificar acá el ángulo que está de referencia acá, es el ángulo alfa, tanto en el triángulo de la izquierda como en la de derecha, el ángulo alfa es congruente. Y luego hay dos lados que en este caso también son congruentes, y que es el lado AC y el lado CB en los dos triángulos. Entonces, esos dos triángulos son congruentes porque dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos tienen congruencia, o sea, tienen exactamente la misma medida. Muy bien, de esa manera conocemos entonces los criterios de los